A ver, imaginaos por un segundo que un simple baile de salón o el repique de un tambor en plena plaza pudieran desencadenar literalmente una revolución. Sonaba película, ¿verdad? Pues en este análisis vamos a sumergirnos en nuestras fuentes históricas para descubrir cómo la música y la danza en la Nueva Granada no eran para nada un mero entretenimiento. ¿Qué va? Eran unas herramientas políticas brutales capaces de estructurar y cambiar de arriba a abajo toda una sociedad. Vamos a verlo. Nuestro mapa de ruta para hoy es súper sencillo. Primero veremos los ecos de la independencia, luego saltaremos a el salón y la plaza. De ahí pasaremos a los sonidos de la guerra. Después enfrentaremos cara a cara a la contradanza versus el bambuco y cerraremos con mestizaje y la nueva nación. Bueno, fijaos bien en la época. A principios del siglo XIX, un baile jamás era, digamos, solo un baile. Era un auténtico campo de batalla de clases sociales. Si analizamos la mezcla de vestimentas, los instrumentos rústicos que usaban o incluso las posturas de la gente, todo nos revela cómo chocaban y convivían los distintos sectores. Estas fiestas eran, de hecho, el escenario perfecto donde las jerarquías y las tensiones salían a la luz en plena transición hacia una nueva república. Empezamos con el punto 1, ecos de la independencia. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa idea de que la música era solo ruido de fondo. Para nada. Los sonidos y los movimientos corporales funcionaban como un lenguaje social súper complejo. Pensadlo bien, pasar de ser súbditos de un rey a ciudadanos de una república es un cambio gigante. Las fiestas populares no pararon, claro que no, pero cambiaron de chip por completo. Las celebraciones que antes le hacían la reverencia a la corona española, de repente pasaron a celebrar los triunfos patriotas. Básicamente la gente bailaba para darle legitimidad al nuevo poder político. Pasamos a la segunda sección, el salón y la plaza. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Había un contraste brutal, como de la noche al día, entre los salones de la aristocracia y las plazas del pueblo. Por un lado, en los salones de la élite, todo era orden geométrico. Reinaba la formalidad del minué o del vals europeo, ya sabéis, coreografías súper rígidas que gritaban estatus por los cuatro costados, con un control del cuerpo absoluto. Pero por otro lado, si te ibas a la plaza, madre mía, allí vibraba el fandango y el torbellino, era pura libertad de movimiento, una celebración de un mestizaje vibrante, súper expresivo y que para los más estirados era un auténtico escándalo. Y estas diferencias lo marcaban absolutamente todo. Quién interactuaba con quién y cómo lo hacían. En el salón aristocrático tiraban de pianos y violines para representar el orden de la nueva república, manteniendo a las parejas a 1 metro de distancia para no perder las formas. Pero en la calle, en la plaza popular, lo que mandaba era el tiple y la percusión más rústica. Era el lugar del desahogo, de la sátira social y de bailes de pareja suelta donde la gente interactuaba de verdad. Aunque, ojo, estas fronteras no eran un muro de hormigón. Siempre había un tira y afloja, una negociación cultural constante entre los dos mundos. Vamos al tercer punto, los sonidos de la guerra. Ahora, cambiemos el salón de baile por la ocupación del espacio público. Instrumentos de clara influencia francesa como el tambor y la corneta no servían solo para organizar a las tropas bajo el fuego cruzado. ¿Qué va? Literalmente invadieron las plazas de los pueblos. Se usaban para anunciar a los 4 vientos las victorias militares, para marcar el ritmo de los días y sobre todo para inyectar la moral del ejército directamente en la mente de la población civil. En la academia a esto lo llamamos la teatralización del poder, y tiene todo el sentido del mundo. Cuando Simón Bolívar entró triunfal en Santa Fe, no fue un paseo de domingo sin más, fue un espectáculo calculado al milímetro. Los clarines rompían el silencio y convertían la plaza entera en un escenario gigantesco. Era una estrategia brillante, usar la música para forzar la cohesión política frente a todos y dejar clarísimo que en el nuevo Estado ese sonido era el sinónimo puro y duro del poder. Esto nos lleva a la sección 4, contradanza versus bambuco. Resulta que la contradanza tuvo un viaje político increíble. Antes de 1816 era el baile favorito de la élite, su gran esperanza ilustrada. Pero de repente llega el régimen del terror de Pablo Morillo. Y entonces, atreveos a pensar en esto. Seguir bailando la contradanza en secreto se convirtió en un acto clandestino de pura resistencia, de alta traición. Y la historia acaba con un giro espectacular. Tras la victoria de Boyacá, canciones como La Vencedora transformaron esta danza en el himno marcial indiscutible de toda la Gran Colombia. Pero claro, mientras tanto, el pueblo llano contaba su propia historia bailando el bambuco.
Sus pasos estaban llenísimos de códigos que calcaban la vida en el campo. Por ejemplo, el famosísimo paso de escobillado imitaba a un campesino abriéndose camino en el monte con su machete. Y el uso de pañuelos y sombreros, ¡buah!, eso era una genialidad total. Les permitía un juego de coqueteo y galanteo súper complejo sin llegar a tocarse. Era una forma de relacionarse puramente americana, a años luz de las rígidas, hipercontroladas cortes europeas. Y no os equivoquéis, el ritmo del bambuco era una auténtica rebelión política consciente. Así de claro, su compás asimétrico, que las élites peninsulares tildaban directamente de salvaje, era literalmente una bofetada en la cara a la pureza de la corona. Cantar coplas burlonas a ritmo de bambuco durante la Reconquista era comprar todas las papeletas para que te acusaran de insurgente. Por eso, no es ninguna casualidad que se bailara a escondidas en las chicherías, porque era justo allí, entre la gente común, donde estaba naciendo la Revolución Popular. Y finalmente llegamos a la sección 5, Mestizaje y la nueva nación. Al final, todos estos mundos tan aparentemente distintos acabaron por encontrarse. La unión de las matrices europeas, indígenas y africanas provocó un mestizaje cultural imparable que dio a luz a expresiones totalmente nuevas. Fijaos qué jugada. Los militares se dieron cuenta de que si querían ganarse la lealtad de la tropa, tenían que poner a sus bandas a tocar el popular bambuco. Al mismo tiempo, la elegantísima contradanza bajaba a las calles a mezclarse con el pueblo. En una época en la que la enorme mayoría de la población era analfabeta, la música fue la mejor pedagogía posible. Le enseñó a la gente de a pie a interiorizar, a sentir en sus propias entrañas su nueva identidad como nación. Así que, para terminar, todo este viaje histórico nos deja con una pregunta que da bastante que pensar. Si una simple contradanza de salón o el redoble de un tambor en la plaza se diseñaron milimétricamente para controlar el Estado y alimentar la rebeldía en el siglo XIX, resulta inevitable preguntarnos, ¿a qué jerarquías ocultas les estamos bailando todos nosotros hoy en día? Porque, como nos enseña la historia, al final de la jornada, nunca, pero nunca se trata solamente de un baile.